A casi 10,000 metros de altura, la Libertad tiene un olor peculiar: café quemado, plástico barato y aliento reciclado. Haber cambiado las ondas de choque supersónicas por el goteo lento y agonizante de las quejas de los pasajeros había mellado por completo mi temple. Sin embargo, en el instante en que dos F-22 Raptors pintaron mis alas con sus radares, esa vieja y familiar comezón volvió a la vida. La cabina de un Boeing 737-800 es un monumento al tedio humano. Es un closet gris y apretado, suspendido en la estratosfera, completamente aislado del mismo cielo que atraviesa. Aquí arriba no pilotas. Monitoreas, observas una serie de horizontes digitales y números verdes brillantes, confiando en que los cerebros de silicio, enterrados bajo el piso, saben más que tú. Ximena apoyó la mano cerca de las palancas de gases, aunque no había razón para tocarlas. El piloto automático estaba activado, manteniéndolos estables a 34,000 pies, en algún punto sobre el espinazo dentado de la Sierra Madre Occidental. Sus nudillos estaban pálidos, la piel seca y tirante. El derecho lucía una cicatriz blanca y desigual, un recuerdo de un trozo de la cúpula de la cabina en una vida que intentaba olvidar activamente. Así que, estoy pensando en refinanciar la hipoteca, dijo Mateo. Mateo era su primer oficial, tenía 31 años, un partido de lado impecablemente perfecto, y olía perpetuamente a suavizante de telas caro, y a una leve ansiedad. Era un buen piloto, mecánicamente hablando. Se sabía los manuales, podía recitar las listas de verificación de emergencia con la cadencia rítmica de un niño en el catecismo, pero le faltaba el instinto. Nunca había sentido la vibración aterradora, íntima y violenta, de una estructura aérea llevada más allá de sus límites absolutos. Para Mateo, un aterrizaje con viento cruzado en el AICM era el pináculo del terror aeronáutico. Ximena parpadeó, apartando la vista del resplandor del parabrisas. Las tasas de interés están subiendo. Lo sé, suspiró Mateo, golpeando su pluma contra la rodilla. Toc, toc, toc. El sonido era microscópico, pero en el ruido blanco de la cabina le raspaba el cráneo. Pero si la fijo ahora, evito la subida variable del próximo trimestre. Sofía quiere una alberca. Yo no quiero una alberca. Las albercas son solo agua que tienes que limpiar. Claro. Ximena tomó un sorbo de su café. Estaba tibio y sabía ligeramente a aluminio y a granos quemados. Se lo tragó de todos modos, persiguiendo la cafeína. Necesitaba el impulso químico para mantener a raya la apatía. Hacía 10 años, estaba sentada en la cabina de un F-5E Tigre II, sobre la sierra de Sinaloa. En aquel entonces, su mundo se medía en fracciones de segundo y kilos de armamento. La cabina olía a sudor, a adrenalina y al sabor acre del oxígeno puro. Cada vuelo era un asalto físico. Las fuerzas G le comprimían la columna, le quitaban la sangre del cerebro, obligándola a gruñir y apretar cada músculo de sus piernas solo para mantenerse consciente. Solía regresar a la base con moretones en las clavículas por los arneses. Su traje de vuelo empapado, las manos temblándole tanto que no podía encender un cigarro. Lo odiaba, y lo extrañaba como a un miembro fantasma. Se suponía que volar comercialmente sería la cura, seguro, predecible, estéril, una pensión cómoda, una vida donde lo peor que podía pasar era un retraso del camión de catering en Cancún, pero la sedación era asfixiante. Se encontraba mirando el vasto y vacío azul, anhelando el violento sobresalto del tono de advertencia de un misil tierra-aire. Se odiaba por eso, se sentía como una traición a la gente que había perdido. Centro México, Aeroméxico, 2401. Nivel de vuelo 340. Mateo canturreó en la radio, su voz cayendo en ese registro artificialmente meloso que todos los pilotos civiles adoptan inexplicablemente. Aeroméxico 2401. Centro México, enterado. Altímetro 2992. Rutina. Rutina que adormecía la mente. Ximena se removió en su asiento forrado de piel de oveja. Le dolía la espalda baja, levantó la mano, ajustó la ventilación superior y dejó que un fino chorro de aire frío y seco le diera en la cara. Olía vagamente a ozono y polvo. Entonces, el TCAS, el sistema de alerta de tráfico y evasión de colisión, sonó.
No era la frenética y estridente alarma de una colisión inminente. Era un suave tintineo electrónico que indicaba que una aeronave entraba en su espacio aéreo inmediato. Los ojos de Jimena se clavaron en la pantalla de navegación. Un pequeño diamante blanco se había materializado en la pantalla justo debajo de su altitud, a sus 5 en punto. Detrás de su ala derecha, Mateo, dijo Jimena, su voz perdiendo su tono casual. Sí, ya lo veo, dijo Mateo, frunciendo el ceño ante su propia pantalla. Tráfico VFR con código 1200 tal vez. A 34,000 pies, preguntó Jimena, con un tono plano. No, a menos que sea un Cessna con un cohete propulsor. Se inclinó hacia adelante. La adrenalina no llegó como una inundación. Se filtró en su sangre como agua fría. Su visión se volvió un túnel. Los bordes de la cabina se desvanecieron. La charla mundana en su cabeza desapareció. Centro México, Aeroméxico, 2401, dijo Mateo, su voz melosa, quebrándose ligeramente. Estamos detectando tráfico no asignado a nuestras 5, aproximadamente a 2 millas. Nivel de vuelo 330. Un instante de estática. Luego, la voz del controlador aéreo regresó. El ritmo calmado y medido se había ido. Sonaba tenso, forzado. Aeroméxico, 2401. Negativo contacto en nuestros radares. Permanezca a la espera. ¿Negativo contacto? Mateo miró a Ximena, su cabello perfectamente peinado de repente luciendo un poco menos seguro. ¿Cómo que no lo ven? Está justo ahí. Ximena no respondió. Estaba observando el diamante. No se movía como el tráfico civil. Estaba igualando su velocidad exactamente, metido perfectamente en su punto ciego de radar. Los estaba siguiendo. Es militar, murmuró Ximena, casi para sí misma. O algo que intenta esconderse. ¿Qué? Preguntó Mateo. Antes de que pudiera explicar, la radio estalló. No con la voz del Centro México, sino con un agudo y distorsionado estallido de estática que atravesó los auriculares como un golpe físico. Era la frecuencia de guardia, 121.5 MHz. El canal internacional de emergencia. Aeronave desconocida siguiendo a Aeroméxico, 2401. Aquí Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Está en violación de espacio aéreo restringido. Transmita ident y cambia frecuencia, 277.8. Inmediatamente, o será interceptado. Mateo dio un brinco en su asiento. La pluma que había estado golpeando cayó con un ruido sordo al suelo. A la madre. ¡Qué demonios! El estómago de Ximena se hundió. Reconoció esa cadencia. No era una advertencia. Era el preámbulo de la violencia. No nos están hablando a nosotros, dijo Ximena, su voz inquietantemente tranquila. Agarró el volante, desactivando el piloto automático con un fuerte clac metálico. Sintió el peso pesado y perezoso de la aeronave de 70 toneladas asentarse en sus manos. Le están hablando a lo que sea que esté debajo de nosotros. El cielo fuera de la ventana derecha era de un azul cegador e impecable. Entonces, se rasgó. 222 Raptors se materializaron desde el resplandor del sol. No se deslizaron. Cortaron el aire, placas angulares y elegantes de titanio gris oscuro y compuestos. Parecían menos aviones y más geometría depredadora. Cayeron en formación en el ala derecha del 737, con una precisión aterradora. Estaban tan cerca que Ximena podía ver la sutil distorsión por calor, ondeando desde sus toberas de escape. Podía ver las líneas de los paneles en sus alas. Podía ver el casco negro mate del piloto líder, su cabeza girada, mirándolos directamente. La cabina del 737 de repente se sintió muy pequeña. El olor a café quemado fue completamente reemplazado por el hedor metálico del sudor de pánico de Mateo. No mames, respiró Mateo, hundiéndose en su asiento como si intentara alejarse de la ventana. No mames, están justo ahí. Aeroméxico 2401, aquí líder de vuelo de la USAF. Acuse de recibo. La voz en la frecuencia de guardia era aguda, cortante, goteando adrenalina. Ximena conocía ese sonido. Conocía la sensación de agarrar la palanca de un caza, con el pulgar a milímetros del disparador, el corazón martilleando contra las costillas, tratando de mantener la voz firme.
Mateo buscó el interruptor para hablar. Su mano temblaba tan violentamente que falló 2 veces. Fuerza Aérea, aquí Aeroméxico 2401. Nosotros los vemos. ¿Qué está pasando? Aeroméxico 2401. Tienen un dron hostil enmascarando su firma de radar debajo de su fuselaje. No alteren su rumbo. No desciendan. Acusen de recibo. ¿Un dron? La voz de Mateo subió una octava. Miró a Jimena, sus ojos desorbitados, la esclerótica completamente visible alrededor de sus iris. Jimena, hay una bomba debajo de nosotros. Hay un dron debajo de nosotros. Cállate, Mateo. Respira. Espetó Jimena. Su tono era vicioso, desprovisto de la cortesía corporativa que había mantenido durante 5 años. No sonaba como una capitana de aerolínea comercial. Sonaba como una comandante de vuelo. Miró por la ventana al Raptor líder. El caza rebotaba ligeramente en el aire turbulento, que se desprendía de la enorme ala del 737. Reconoció el problema táctico de inmediato. El dron estaba usando el gigantesco avión comercial como escudo. Si los F-22 disparaban un misil, el patrón de fragmentación destrozaría los motores y las líneas hidráulicas del 737. Si usaban sus cañones rotativos de 20 milímetros, una sola bala perdida podría perforar la cabina presurizada, causando una descompresión catastrófica a 34,000 pies. 182 pasajeros estaban sentados detrás de ella, viendo películas, comiendo galletas saladas rancias, completamente inconscientes de que una ejecución militar se estaba orquestando fuera de sus ventanas. Aeroméxico 2401 ladró el líder de los F-22. Necesitamos separación. Necesito que inicie un viraje ascendente a la derecha a máxima velocidad. Necesito que salga de este rumbo ahora. Ejecute. Mateo agarró el volante. Viraje a la derecha, ascendiendo. No. Jimena le aplastó la mano izquierda contra el volante, inmovilizándola. Su agarre era como el hierro. Ni se te ocurra tocar eso. Dijo que viráramos, gritó Mateo, con saliva volando de sus labios. Vamos muy pesados. Rugió Jimena. El volumen de su propia voz la sorprendió. Llevamos 13,000 kilos de combustible. Estamos a la altitud máxima para nuestro peso. Si jalas ese volante y viras a la derecha, perderemos velocidad, entraremos en pérdida y caeremos del cielo como una piedra. No tenemos el empuje para ascender. Mateo se quedó helado, su pecho subiendo y bajando. La lógica penetró el pánico lo suficiente como para paralizarlo. Jimena soltó su mano y agarró el micrófono. Su corazón latía frenéticamente contra su esternón. Sus palmas estaban resbaladizas de sudor. No estaba tranquila. No era una heroína de sangre fría. Estaba aterrorizada. Pero debajo del terror, la memoria muscular, latente durante una década, se activó. La vacilación desapareció. No usó la fraseología cortés y prolongada del control de tráfico aéreo civil. Habló el lenguaje brutal y eficiente de las ondas tácticas. Líder de la Fuerza Aérea. Aquí Aeroméxico 2401. Imposibilitada para cumplir. Vamos pesados, en pleno Coffin Corner. No puedo darle un viraje ascendente sin perder el control de la aeronave. Hubo una pausa en la radio. Solo un segundo. Pero en la aviación de combate, un segundo es una eternidad. 2401. Entendido, respondió el piloto del F-22. La impaciencia había desaparecido, reemplazada por una intensidad fría y calculadora. Si no puede ascender, necesito que pique, baje el morro, pierda altitud. Necesito 3 millas de separación para tener un tiro limpio al bogey. Pasaré destellando frente a su cabina. Usted pique a mi señal. La mente de Jimena corría. Picar era posible. Podían iniciar un descenso de emergencia, pero lanzar en picada un avión comercial con pasajeros requería coordinación. No era un caza, no podía simplemente empujar la palanca hacia adelante. Las fuerzas G lanzarían a las sobrecargos contra el techo. Miró al F-22. El piloto se estaba moviendo a posición, inclinándose ligeramente, preparándose para cruzar sobre su morro para despejar el espacio aéreo para el disparo. Está demasiado cerca, pensó Jimena. Si pico mientras él cruza y el dron sube para seguirme, todos chocaremos.
Negativo, dijo Ximena al micrófono, su voz endureciéndose. Si cruza mi morro, arriesga una colisión en el aire. Necesito que se aleje a la derecha. Haga una rotura de alta G a la derecha. Saque al bogey. Yo cortaré los gases y desplegaré los aerofrenos. Yo seré el yunque. Usted sea el martillo. Silencio, pesado. Silencio absoluto en la frecuencia de guardia. A su lado, Mateo la miraba como si le hubiera crecido una segunda cabeza. No tenía idea de lo que acababa de decir. No entendía qué era el coffin corner. No entendía aléjese a la derecha. Y ciertamente, no entendía yunque y martillo. En la cabina del F-22, el piloto líder probablemente estaba experimentando el mismo shock. Los pilotos de aerolíneas comerciales no hablaban así. No dictaban tácticas de combate aéreo a pilotos de cazas de quinta generación. Aeroméxico, 2401. Repita. Ximena cerró los ojos, su pecho se contrajo. Estaba sudando profusamente ahora. El cuello de su camisa blanca de uniforme pegado incómodamente a su piel. El fantasma de la Sierra de Sinaloa estaba sentado en el asiento de observador detrás de ella, susurrándole al oído. Estaba rompiendo el personaje. Estaba exponiendo la vida que había enterrado bajo capas de monotonía corporativa y sonrisas neutrales. Presionó el interruptor del micrófono de nuevo. Dije que rompa a la derecha, carajo. Espetó Ximena, la frustración filtrándose. Si cruza mi morro, el bogey seguirá mi firma térmica. Soy un espectacular andante. Usted arrástrelo a la derecha. Yo reduzco mi velocidad. Él se pasa de largo, y usted obtiene su solución de tiro. Hágalo ahora. Fijo. Se quedó helada. Se le escapó la palabra antes de poder detenerla. Fijo. Era un código de brevedad estándar para un blanco de radar sólido, pero en su mente, era otra cosa. Era el indicativo de su antiguo compañero de ala. Un fantasma de una vida pasada. Había hablado sin pensar. Su cerebro regresando por completo al caótico espacio aéreo sobre Badiraguato. El silencio en la radio se alargó. 1 segundo, 2 segundos. Luego la voz regresó. Ya no era el tono táctico y agresivo de un piloto de caza. Era más bajo, más lento, intensamente humano. Errante, la respiración de Ximena se atoró. Miró por la ventana. El F-22 líder se mantenía perfectamente estable junto a su ala. Errante 2 hasta 4, ¿eres tú? El siseo de la radio le zumbó en los oídos. Mateo la miraba, con la boca ligeramente abierta. Los motores del 737 continuaban su zumbido sordo y apático, completamente indiferentes a los fantasmas que acababan de invadir la cabina. Ximena tragó saliva. La cicatriz en su nudillo palpitaba. Afirmativo. Fantasma susurró al micrófono, su voz quebrándose bajo el peso de 10 años de silencio. Soy errante. Ahora, quítame a este cabrón de la panza. El silencio en la frecuencia de guardia se sintió pesado, lo suficientemente denso como para ahogarse. Fuera del cristal de la cabina, el F-22 líder no se movió, colgaba suspendido contra el azul cegador, un dardo letal esperando permiso. Copiado. Errante, dijo Fantasma finalmente. La tensión en su voz no se había evaporado, pero la cadencia cambió. Ya no era una orden, era una colaboración, rompiendo a la derecha a tu señal. 2. Tienes el tiro. 2. Copia. Una segunda voz más joven crepitó por la radio. Mateo, dijo Ximena. Su voz era irreconocible para ella misma. Estaba despojada del pulido corporativo, dejando atrás algo crudo y abrasivo. Llama a la cabina. Diles a las sobrecargos que aseguren los carritos y se sienten. Ahora, Mateo estaba paralizado. Miraba al F-22, su respiración superficial y rápida, una fina capa de sudor reflejando la dura luz del sol en su frente. Vamos a morir. Es una bomba. Mateo. Ximena golpeó con la palma abierta la consola central. El agudo chasquido de la carne contra el plástico lo hizo estremecerse. Levanta ese interfono. Llama a la cabina. Hazlo, o me desabrocharé, y te arrojaré de este asiento yo misma. Él parpadeó, la amenaza finalmente superando el pánico. Su mano temblorosa alcanzó el auricular. Ximena no esperó a escuchar lo que le dijo a la jefa de sobrecargos. Extendió la mano, y envolvió su mano derecha alrededor de las palancas de gases. Se sentían absurdamente grandes, revestidas de plástico texturizado barato.
no como el elegante acelerador acanalado de un tigre. Respiró hondo. El aire olía a cableado caliente y a la acidez del pánico de Mateo. Fantasma. Aquí Aeroméxico 2401, transmitió Jimena, desplegando aerofrenos y cortando gases en 3, 2, 1. Marca. Entre. Ximena tiró de las palancas de gases hacia atrás a ralentí. El bajo y constante zumbido de los dos motores CF-50 y 6 se apagó abruptamente, reemplazado por el rugido del viento contra el morro. En el mismo movimiento, agarró la palanca de los aerofrenos y la jaló hacia atrás. En las alas detrás de ellos, enormes paneles de aluminio se dispararon hacia arriba, atrapando la corriente de aire de Mach 0.78. El 737 se estremeció violentamente. No solo disminuyó la velocidad, se sintió como si se hubieran estrellado contra un muro de cemento húmedo. El morro se inclinó pesadamente hacia abajo. Jimena agarró el volante con ambas manos, los músculos de sus antebrazos ardiendo, mientras luchaba contra el repentino deseo de la aeronave de caer del cielo. La alarma de precaución maestra se encendió, una luz ámbar brillante y deslumbrante acompañada de un agudo y molesto din-don. «Estamos perdiendo velocidad», gritó Mateo, soltando el interfono. Señaló la pantalla principal de vuelo. La cinta roja de advertencia se arrastraba hacia arriba en la escala de velocidad como un termómetro en un incendio. «Jimena, vamos a entrar en pérdida. Deja que la pierda», gruñó ella, sus botas presionando con fuerza los pedales del timón, luchando contra la resistencia asimétrica. El volante era un peso muerto en sus manos. Los aviones comerciales no estaban construidos para una desaceleración rápida a gran altitud. El aire enrarecido no ofrecía sustentación, solo una física implacable. El avión gimió. El piso de materiales compuestos vibraba con la fuerza suficiente para hacerle castañetear los dientes. Afuera, la trampa se cerró. El F-22 de Fantasma viró violentamente a la derecha, soportando una enorme cantidad de fuerza G. El vapor se condensó instantáneamente en gruesas nubes blancas sobre las alas del caza, mientras trazaba un arco brutal a través de la delgada atmósfera, alejándose del 737. Debajo de las botas de Jimena, algo se movió. Al principio fue una sombra, desprendiéndose de la panza del Boeing. A medida que el 737 desaceleraba rápidamente, el impulso del dron lo llevó hacia adelante. Salió disparado de debajo del morro, expuesto contra el cielo vacío. Era una cuña plana de color negro mate, sin marcas, sin cabina, solo un elegante asesino automatizado, diseñado para deslizarse a través de las redes de radar. Había sido programado para esconderse en el masivo eco de radar del avión civil, ciego al hecho de que su escudo humano acababa de frenar deliberadamente. Bogey desenmascarado. La voz de Fantasma resonó en la radio. 2. Fox 3. Ximena observó cómo el dron se adelantaba, su programación lógica rudimentaria, finalmente dándose cuenta de que estaba desnudo. Giró bruscamente, intentando desesperadamente volver a meterse bajo el ala del 737. Era demasiado tarde. Desde el espacio aéreo vacío detrás de ellos, una estela de humo blanco brillante y sucio estalló. Un misil AIM-120 Abraham, disparado por el compañero de ala de Fantasma a kilómetros de distancia, rasgó la estratosfera a Mach 4. No se parecía a las películas. No hubo una dramática toma de seguimiento. Solo hubo una viciosa y repentina línea de humo, moviéndose más rápido de lo que el ojo humano podía procesar adecuadamente. «Agárrense», gritó Jimena, empujando las palancas de gases a máxima potencia. No necesitó decírselo a Mateo. Él ya se había cubierto la cabeza con los brazos, enterrando la cara en sus rodillas. El misil impactó al dron a menos de 3 kilómetros de su cuarto delantero izquierdo. Primero vino el destello. Fue un estroboscopio blanco, brillante y abrasador que inundó la cabina, borrando los diales luminosos y las pantallas digitales en un torrente de luz pura y cegadora. Jimena cerró los ojos con fuerza, pero la imagen residual quemó una línea púrpura dentada en sus retinas. Una fracción de segundo después, golpeó la onda de choque. No fue un sonido. Fue un asalto físico. Un masivo golpe de conmoción se estrelló contra el 737. Toda la estructura se retorció.
La puerta de la cabina traqueteó violentamente en su marco. En algún lugar de la cocina detrás de ellos, una pila de bandejas de servicio se estrelló contra el suelo con un estrépito aterrador. La aeronave se inclinó violentamente 15 grados a la izquierda. Advertencia de pérdida. Ladró el sistema automatizado, una voz fría y robótica cortando el caos. Bip, bip, bip. Ángulo de inclinación. Ángulo de inclinación. El volante comenzó a temblar agresivamente en las manos de Jimena. El stick shaker advirtiéndole físicamente que las alas estaban perdiendo su agarre en el aire. «Yo tengo el avión», gritó Jimena. No entró en pánico. El miedo se había consumido, reemplazado por el frío cálculo mecánico de la supervivencia. Giró el volante a la derecha, luchando contra la turbulencia de la onda de choque. Los pesados motores turbofan tardaban una eternidad agónica en volver a la máxima potencia. El indicador de velocidad del aire estaba peligrosamente bajo. El altímetro se desenrollaba rápidamente. Estaban cayendo. 34.000 pies. 33,52. 33.002. Vamos, pesado. Acelera más cuyo. Sus nudillos blancos, el sudor goteando sal ardiente en sus ojos. Lenta, agónicamente, el profundo y vibrante rugido de los motores CF-50. Y 6 regresó. La cinta de velocidad se estabilizó, flotando justo por encima del margen rojo de pérdida, y luego comenzó a subir. El stick shaker detuvo su violento traqueteo. Jimena levantó suavemente el morro, deteniendo el descenso a 32,000 pies. La cabina quedó en silencio, salvo por el siseo de las máquinas de ciclo de aire y la respiración pesada y entrecortada de los dos pilotos. Jimena se estiró y replegó los aerofrenos. Su brazo se sentía como si pesara 20 kilos. Parpadeó con fuerza, tratando de limpiar las manchas púrpuras de su visión. A través del parabrisas, no había nada más que una nube de humo negro y aceitoso que se expandía lentamente en la atmósfera superior. Los escombros ya estaban cayendo, dando tumbos hacia los remotos picos de las montañas de abajo. Mateo bajó lentamente los brazos. Miró el cielo vacío, luego a Jimena. Estaba pálido, su cabello pulcro revuelto y sudoroso. Abrió la boca, la cerró, y luego tragó audiblemente. ¿Eso acaba de pasar? Jimena no le respondió. Cogió el interfono. Su mano finalmente temblaba. La adrenalina estaba abandonando su sistema, dejando un dolor frío y hueco en su pecho. Cabina de mando a cabina de pasajeros, dijo, tratando de forzar de nuevo en su garganta, la voz melosa y tranquilizadora de capitana de aerolínea. Sonaba frágil. Adelante, capitana. Reporte estado. Era Sofía, la jefa de sobrecargos. Su voz temblaba. Sentimos una sacudida masiva. La señal de cinturones no estaba encendida. Algunas personas se golpearon la cabeza. No hay heridos graves. Todo el mundo está en pánico. ¿Qué fue eso? Turbulencia de aire claro, mintió Jimena al instante. Con fluidez. Chocamos con una estela de turbulencia severa. Mantenga a todos sentados. Dejaré la señal de cinturón encendida por el resto del vuelo. Entendido. Jimena colgó el teléfono. Se reclinó en su asiento de piel de oveja. Le dolía la espalda baja. La camisa estaba pegada a su piel. El olor a café quemado había regresado, mezclándose nauseabundamente con el débil aroma a ozono que se había filtrado a través de los sistemas de aire acondicionado. Miró el panel del piloto automático. Extendió la mano y presionó el botón de comando. Las luces verdes se iluminaron. Los cerebros de silicio tomaron el control de nuevo. El 737 se niveló, reanudando su mundana ruta programada. La radio crepitó. Frecuencia de guardia. Aeroméxico 2401. Aquí líder de vuelo de la USAF. Objetivo destruido. Nuestro espacio aéreo está limpio. La voz de fantasma era profesional de nuevo. La brevedad militar completamente restaurada. Pero hubo una ligera pausa antes de que cortara. Buen yunque, errante. Me alegra ver que sigues volando. Jimena miró por la ventana derecha. Los dos F-22 Raptors se alejaban, sus siluetas oscuras encogiéndose rápidamente contra la curvatura de la Tierra. Regresaban a su mundo, el mundo de las fuerzas G, los informes de misión y el poder crudo y sin restricciones. Ella se quedaba aquí, en el closet gris. Alcanzó el micrófono.
su pulgar descansando en el interruptor para hablar. Quería decir algo. Quería preguntarle quién más seguía por ahí. Quería decirle que odiaba las rutas comerciales, que extrañaba el olor de la plataforma de vuelo por la mañana, pero no lo hizo. No podía. Gracias por la escolta, fantasma, dijo Jimena, en voz baja. 2401 regresando, a frecuencia estándar. Giró el dial de vuelta a Centro México. La frecuencia de guardia se oscureció. Mateo se removió en su asiento. Se agachó y recogió su pluma del suelo. La miró, luego la colocó con cuidado en el bolsillo de su camisa. Miró fijamente al horizonte artificial. Oye, dijo Mateo, su voz apenas un susurro, completamente despojada de su charla habitual. Tú volabas casas, ¿verdad? Ximena se miró las manos. La cicatriz en su nudillo era de un blanco crudo contra la piel enrojecida. Tomó una respiración lenta y profunda, saboreando el aire reciclado. Sí, Mateo, dijo Ximena, mirando el azul vacío e interminable. Hace mucho, mucho tiempo. Y así concluye el intenso encuentro aéreo de Errante y su colisión con un pasado que intentó dejar atrás. Si te quedaste pegado al asiento durante esa maniobra, revienta ese botón de «me gusta». Eso le dice al algoritmo que quieres más thrillers de aviación realistas y de alto riesgo. No olvides compartir este video con tus compañeros locos por la aviación y suscribirte al canal para no perderte nuestra próxima historia original. Deja un comentario abajo. ¿Volarías con la capitana Ximena? Nos vemos en la próxima.